El proyecto Epsilon era uno de los secretos mejor guardados del gobierno. A escondidas del público, en lo profundo de una instalación subterránea, un equipo de científicos trabajaba en un experimento que prometía cambiar el curso de la humanidad. Su objetivo era simple: romper las barreras entre dimensiones, explorar universos paralelos, y descubrir nuevos recursos para la Tierra. Pero lo que no sabían es que no estaban preparados para lo que encontrarían al otro lado. El Dr. Elena Vargas era una de las investigadoras principales. A sus 38 años, había dedicado toda su carrera a la física cuántica y las teorías de multiversos. El proyecto Epsilon era su oportunidad de demostrar que la humanidad podía acceder a nuevas realidades, pero también había una advertencia: no intentes establecer contacto. Las simulaciones previas habían mostrado que las reglas en otras dimensiones no necesariamente se alineaban con las de la nuestra. La noche en que todo cambió, el equipo estaba en la última fase de su experimento. Habían logrado abrir una pequeña brecha en el tejido del espacio-tiempo, una grieta que parecía flotar en el aire, distorsionando la realidad a su alrededor. Una luz intensa salía del portal, cegando momentáneamente a los presentes. Las lecturas son estables, dijo Elena, observando los monitores con cautela. Podemos mantener la apertura por 5 minutos. El equipo observaba en silencio, con la emoción palpitando en sus venas. Era la primera vez que un portal interdimensional se abría con éxito. El interior de la grieta era oscuro, pero no vacío. Parecía un vacío infinito, pero con destellos ocasionales de formas que no podían entender. Entonces, uno de los científicos, el joven Javier, hizo algo que nadie esperaba: se acercó demasiado. Javier, aléjate del borde, le advirtió Elena con firmeza. Pero él parecía estar en trance. Sus ojos estaban fijos en algo al otro lado, algo que los demás no podían ver. De repente, su mano cruzó el umbral de la grieta. En el mismo instante, los monitores comenzaron a fallar, los indicadores de energía se dispararon, y la sala se llenó de un zumbido ensordecedor. «¡Corta la energía!», gritó Elena. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Javier fue arrastrado al otro lado, desapareciendo por completo en el vacío. El portal parpadeó, distorsionándose, y luego colapsó, dejando tras de sí un silencio aterrador. Los miembros del equipo quedaron paralizados por el shock. ¿Qué había pasado con Javier? Elena, tratando de mantener la compostura, ordenó que cerraran el proyecto inmediatamente y bloquearan el acceso a la instalación. El equipo estaba devastado, pero sabían que jugar con las leyes de la física tenía sus riesgos. Aún así, nadie podía ignorar el hecho de que habían perdido a uno de los suyos. Sin embargo, esa misma noche, Elena comenzó a recibir extrañas señales en los monitores. Las lecturas mostraban fluctuaciones en el tejido del espacio-tiempo, como si el portal aún estuviera parcialmente abierto, aunque a simple vista no había rastro de él. Fue entonces cuando escuchó los primeros sonidos. Al principio, eran susurros débiles, distorsionados, como si alguien hablara desde una gran distancia. Pero a medida que pasaban las horas, los susurros se volvieron más claros. «Elena, ayúdame», la voz era inconfundible. Era Javier. Elena no sabía qué hacer. ¿Era posible que Javier estuviera atrapado al otro lado? ¿O acaso era algo más, algo que imitaba su voz para atraerla de vuelta al portal? Las advertencias sobre establecer contacto resonaban en su mente, pero no podía ignorar lo que oía. Decidió investigar más a fondo. Esa misma noche, volvió a la instalación en secreto, sin informar al resto del equipo. No podía dejar de pensar en Javier, en la posibilidad de que aún estuviera vivo, aunque atrapado en un lugar del que no entendían nada. Los monitores seguían mostrando actividad en la zona donde el portal había estado, pero no había forma de abrirlo de nuevo sin correr el riesgo de provocar una catástrofe. Elena, sin embargo, no estaba dispuesta a dejarlo así. Modificó los parámetros de la máquina para intentar abrir una pequeña grieta, lo suficientemente estable como para comunicar, pero no para permitir que nada más cruzara. Las advertencias en los sistemas comenzaron a sonar, pero ella las ignoró. Finalmente, lo logró, una pequeña grieta se formó frente a ella. Desde el otro lado, podía ver sombras moviéndose, pero lo más aterrador era la sensación de ser observada. Era como si algo en esa dimensión le estuviera estudiando. «Javier, ¿estás ahí?», preguntó, su voz temblando. «Elena, me atraparon, no soy el único aquí», la voz de Javier se escuchaba débil, pero clara. «Tienes que ayudarme, pero no abras el portal. Nunca lo abras del todo».
Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera preguntar, una segunda voz surgió de la grieta. Era similar a la de Javier, pero distorsionada, inhumana. Elena, abre el portal, ayúdanos, la voz repitió, pero ahora parecía salir de varias gargantas a la vez, como un eco de pesadilla. Elena retrocedió, el terror apoderándose de ella. No podía confiar en lo que estaba oyendo. Desconectó los controles en un intento de cerrar la grieta, pero la brecha seguía allí, cada vez más grande, como si algo al otro lado se aferrara a ella, evitando que se cerrara. De repente, algo comenzó a salir de la grieta. Una figura oscura, retorcida, con extremidades alargadas y ojos brillantes que no correspondían a ningún ser humano. Estaba demasiado cerca. Elena, aterrada, intentó desconectar el sistema por completo, pero las luces en la sala comenzaron a parpadear, y los monitores estallaron en chispas. Las figuras en el otro lado comenzaron a multiplicarse. Primero una, luego dos, luego una docena de esas criaturas, que avanzaban lentamente hacia ella. Su forma era indeterminada, siempre cambiando, y sus voces se superponían en un coro caótico de gritos y súplicas. No debiste abrirlo, no debiste, las voces resonaban en su cabeza, mientras las criaturas se acercaban más. En un último acto de desesperación, Elena lanzó una barra metálica al panel principal, destruyéndolo. La grieta finalmente colapsó, y las figuras desaparecieron en la oscuridad. Elena quedó sola en la sala, respirando con dificultad. El portal estaba cerrado, pero las imágenes de lo que había visto jamás la abandonarían. El experimento había fracasado, pero lo peor de todo era que sabía, en el fondo de su ser, que algo había cruzado antes de que pudiera cerrarlo. Algo que ahora estaba suelto en el mundo.